Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el mapa político de América del Sur. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa se ha impuesto a la candidata del correísmo Luisa González, lo que marcaría el fin pues, de la alternativa política que representa Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia y con motivo de estos resultados electorales, con una situación pues indeterminada para poder regresar a su país y volver a tener el peso político que tuvo en años anteriores cuando fue presidente. Por otra parte, en Chile, los tres candidatos principales, los tres candidatos favoritos para las elecciones de este año son de derecha. Se trata de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Estos dos últimos han anunciado un pacto que podría influir pues, en la victoria de la denominada nueva derecha sobre la derecha tradicional. Por otra parte, en Argentina las políticas económicas de Javier Milei están teniendo bastante éxito. Y estamos a algunos meses todavía de las elecciones parlamentarias que marcarán la consolidación, en caso de que le vaya bien al oficialismo argentino, la consolidación pues, del proyecto político de Javier Milei y la posibilidad pues, de continuar con las reformas tan necesarias para Argentina. Ahora, por otra parte, tenemos casos como el de Uruguay, donde una alternativa de izquierda ha triunfado en las elecciones del año pasado, Yamandu Orsi. Sin embargo, se trata de un país en el que la derecha no es tan radical como en otros países de la región. Y por otra parte, tenemos el caso del Perú, donde habrá elecciones el próximo año y donde generalmente cada 5 años aparece una alternativa antisistema que pone al borde del abismo al país. Para analizar hacia dónde va la región nos acompaña Alberto Medina, periodista y analista político. Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, como siempre. Bueno, ¿consideras que estamos en un contexto en el que puede darse un giro político en América del Sur? Bueno, es un momento muy particular, ¿no? Pero si hacemos un poco de recorrida a lo largo del tiempo, nos vamos a encontrar con dos fenómenos concurrentes. Por un lado, hubieron momentos en la historia política contemporánea de Latinoamérica en la que parecía que todo se pintaba de rojo, y momentos en los que parecía que se pintaba de azul, por ponerlo en términos simples. Lo cierto es que los procesos políticos de cada nación de alguna manera son independientes y autónomos, aunque siempre hay de alguna forma una incidencia o influencia parcial de lo que pasa en los países vecinos particularmente y en la región. A mí no me gusta utilizar la palabra contagio para estas cuestiones porque creo que los contextos siempre son individuales, pero no menos cierto es que hay una suerte de tendencia respecto a los formatos de los personajes políticos que aparecen de un lado y del otro lado del mostrador. Y respondiendo a tu pregunta, concretamente tendríamos que decir que existe una posibilidad muy específica de que algunos países de América Latina que venían con cierta tendencia encuentren un camino que los lleve nuevamente hacia opciones más alejadas de lo que conocimos en algún tiempo como socialismo del siglo XXI. Pero, de nuevo, habrá que ver los fenómenos locales, habrá que ver los candidatos. Muchas veces no aparece el candidato adecuado para canalizar esas posibilidades. Y habrá que ver también los procesos históricos de cada lugar. Una cosa será Chile, otra cosa será Perú, otra cosa es lo que está pasando en algunos lugares como Uruguay o Argentina, o lo que pueda pasar con Brasil. Digo, cada país tiene sus particularidades y su propio desarrollo histórico en los últimos años. Efectivamente, si bien hay procesos locales que explican la realidad política de cada país de la región, también es cierto que muchas veces, no sé si por un contagio, pero sí por contextos geopolíticos más generales, se dan fenómenos similares entre los países vecinos. Por ejemplo, en la década de los años 70 hubo varias dictaduras militares en la región. Y acercándonos más a años más recientes, ya entrados en el siglo XXI, hubo una primera ola, digamos, de socialismo del siglo XXI. Luego un retroceso con varios gobiernos de derecha, una derecha, digamos, tradicional, moderada, o partidos socialdemócratas no pertenecientes al socialismo del siglo XXI. Y finalmente, a partir del 2019, se produjeron varias manifestaciones entre el 2019 y el 2020 en varios países de la región, tras las cuales el socialismo del siglo XXI volvió
a agarrar fuerza. Sin embargo, parecería que estamos en un contexto en el que existen posibilidades de que esto pueda cambiar. Las elecciones en Ecuador, por ejemplo, han marcado una derrota del correísmo. Luisa González, la candidata de Rafael Correa, ha perdido ante el presidente Daniel Noboa, quien no es un mandatario posicionado a la derecha dentro del Ecuador. En términos geopolíticos, a nivel internacional sí está posicionado a la derecha, pero digamos que no es un representante del liberalismo o del conservadurismo. Él se proclama un político de centro-izquierda. Entonces, en un escenario como este, Alberto, también tenemos a Argentina. En unos meses, todavía alrededor de 6 meses, va a haber elecciones parlamentarias. El gobierno de Milei puede estar marcando cierta influencia como modelo para las elecciones de Chile, que serán en este año. Entonces, tenemos un escenario bastante amplio. Y en el marco de este escenario, ¿qué tanta influencia y peso crees que tiene el gobierno de Donald Trump? Bueno, por supuesto que siempre la posición de la primera potencia mundial y la primera potencia continental, que en este caso es Estados Unidos, de alguna manera marca un poco una tendencia o una agenda, no siempre confluyente, pero también hay que decir, Oscar, que estamos frente a un escenario un poco inusual, ¿no? Porque no se trata de que ganen demócratas o republicanos, sino que estamos frente a un personaje inusual en la política mundial, pero que tiene a su vez ahora una singularidad muy particular, porque estamos hablando de un segundo mandato de Trump con mayoría parlamentaria, tomando decisiones que no tomó en su primer mandato, y de alguna forma en una especie de nueva etapa de la Guerra Fría, esta vez con un formato más comercial, en el que enfrenta a Estados Unidos con China, y una especie de guerra que Latinoamérica va a ser parte de ese escenario, de una especie de guerra comercial y geopolítica, que va a asignar apoyos de Estados Unidos en una dirección o eventualmente, en el mejor de los casos, neutralidades a los efectos prácticos de la política latinoamericana. En ese contexto, es muy probable que veamos un Trump muy activo, un Estados Unidos intentando de alguna forma influenciar más allá de lo habitual a las políticas locales, y obviamente, de nuevo, es elección tras elección, país por país. Creo que el modelo Chile quizás sea el marco que tenemos que mirar con mayor detenimiento, porque venimos de un proceso muy largo en ese país en el que se derivaban gobiernos de centro-derecha y centro-izquierda relativamente moderados, que mostraban matices diferentes de una línea de trabajo bastante consistente, y de pronto apareció Boric, ¿no? Después de aquellos incidentes del famoso octubre, después de los conflictos en la calle, después del intento de reforma constitucional fallido. Y entonces hay que poner el ojo en lo que pueda pasar en Chile, con las particularidades que tiene Chile con su proceso electoral. No nos olvidemos que es un país que tiene un montón de postulaciones independientes, que no tiene un sistema partidista tradicional tan arraigado como el que sucede en Uruguay, Paraguay, Brasil o Argentina, sino que tiene un formato bastante extraño de funcionamiento político que abandonó la vieja disputa entre centro-izquierda y centro-derecha, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Estados Unidos y la presencia china cada vez mayor en la región. Antes, bueno, hasta el día de hoy, de manera, digamos, algo peyorativa, se habla de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Para bien o para mal, la influencia de Estados Unidos a lo largo del siglo XX y fines del siglo XIX fue bastante preponderante en la región. Sin embargo, esto cambió en las últimas décadas. Y ahora, con Trump, en esta suerte de guerra fría que has mencionado con los chinos, ¿consideras que se pueda volver a tener una mayor preponderancia y una mayor presencia de Estados Unidos en la región, teniendo presente que él ve como adversarios a los chinos y que la disputa con los chinos es principalmente en el Pacífico? Sí, probablemente pueda tener un poquito más de gravitación si lo comparamos en términos históricos, ¿no? Pero América Latina sigue siendo un sector del mundo que no genera demasiados conflictos. Es decir, en términos relativos, por supuesto, ¿no? Cuando lo comparamos con lo que pasa en Asia, en Medio Oriente, en Europa, en África, no es de mayor preocupación para ninguna de las partes. Sí, por supuesto, es un escenario donde se da la batalla, esa pelea geopolítica, y por supuesto que Estados Unidos pondrá un poco más atención, pero recordarás ese discurso de Donald Trump de hace algunos meses atrás, en el que se le preguntaba específicamente por su vínculo con Latinoamérica, y le bajaba un poco la relevancia
a esa relación. Digamos, no creo que, aunque esto afecte nuestra autoestima, seamos demasiado importantes para la primera potencia mundial. No por nuestro propio peso, sino en todo caso porque somos menos peligrosos y porque además hay lugares en el mundo donde realmente la pelea está tomando una relevancia significativa, ¿no? Europa es un polvorín, Asia obviamente es el epicentro de una disputa política y económica gigantesca, y obviamente en ese contexto América Latina no refiere ser un área geográfica a la que haya que darle demasiada trascendencia, más allá de estos aspectos puntuales que tienen que ver con no permitir que China siga avanzando, no permitir que China tenga acuerdos demasiado arraigados en lo institucional, más como un freno a China que como un apoyo a América Latina, si se me permite la comparación. Ahora, en este escenario hay un actor del que no se está hablando tanto últimamente, ¿no? Se trata del Brasil, ¿no? Lula da Silva, un personaje sumamente relevante en el destino político de la región. Él, junto a Fidel Castro, fue uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo y ha vuelto a la presidencia hace unos años y me parece que tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de octubre del próximo año. Al margen de que él sea o no el candidato, ¿qué impacto tendría la continuación del Partido de los Trabajadores en el país más grande geográficamente de América del Sur? En un escenario político en el que las figuras han superado largamente la aprobación y la desaprobación de las sociedades, los partidos pasan a tener menos relevancia que los personajes. Ajá. Y la centralidad, tomemos el caso de Estados Unidos, entre Trump y Biden durante 3 elecciones consecutivas. Y un poquito más acá en el tiempo, tomando el caso de Brasil, lo que podría ser la disputa Lula y Bolsonaro, parecieran no escaparse de la escena, lo cual complejiza muchísimo la sucesión presidencial, una eventual sucesión presidencial en Brasil, porque no se trata ya de sectores políticos, de sectores ideológicos, sino que en todo caso se trata de personajes. Y sacándolo a Bolsonaro del juego o sacándolo a Lula de ese escenario, es difícil visualizar políticos, dirigentes, líderes en condiciones de heredar esa especie de legado ideológico en una nación tan compleja como Brasil, en un momento tan difícil como el que tiene Brasil en el escenario mundial y en el escenario, te diría, hasta continental, ¿no? El desafío de este Lula ya más grandecito, más desgastado, obviamente no es la versión del primer Lula, estamos hablando de una versión bastante distinta a la que conocimos con ese impulso, empuje, después de perder tantas elecciones presidenciales y ganar con todo su ímpetu. Bueno, esta obviamente no es la misma dinámica que nos ofreció en aquel momento. Creo que habrá que estar en el 2026 para pararse con mayor equilibrio, pero me parece que el gran desafío del sistema político chileno es renovarse y superar este antagonismo Lula-Bolsonaro más allá de los nombres. Tarea bastante complicada, Oscar, en estos tiempos, en el que, como decíamos, la centralidad la toman los jugadores y no los espacios políticos. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar con más detalle los resultados de las elecciones en Ecuador, la reacción de la izquierda hispanoamericana ante estas elecciones y también las candidaturas para las elecciones de Chile. Seguimos en Informe Extra analizando el mapa político de América del Sur, acompañados por Alberto Medina, periodista y analista político. En el bloque anterior estábamos analizando la relevancia y la influencia que tiene la administración Trump en la región. Como dice Alberto, no se trata pues de uno de los principales puntos de interés de la administración Trump en vista de que hay otras zonas más relevantes a nivel geopolítico. Por otra parte, estábamos viendo también la situación de Brasil, ¿no? Un Brasil en el que Luis Ignacio Lula da Silva ya no es, digamos, el político que era hasta hace unas décadas. Y bueno, ahora pasaremos a analizar, Alberto, analicemos la reacción
de la izquierda, no solamente de América del Sur, sino de Hispanoamérica, ante la victoria de Daniel Noboa en Ecuador. La izquierda hispanoamericana está cuestionando los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum está respaldando a Luisa González, la candidata del correísmo que ha perdido y que habla de un fraude electoral. Y por su parte, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla también respaldan el relato de un fraude electoral. Incluso el propio Nicolás Maduro se ha atrevido a hablar de fraude electoral. ¿Qué opinas de este doble rasero por parte de la izquierda latinoamericana? Bueno, lamentablemente no nos puede sorprender, ¿no? Y mucho menos viniendo de Maduro. Hablar de transparencia electoral parecería casi una broma de muy mal gusto, ¿no? Bueno, no obstante eso, me parece que con el paso de las horas se está diluyendo esa percepción o esa denuncia de fraude, quizás porque la izquierda latinoamericana tenía muchas expectativas puestas en el regreso del correísmo y había cierta inercia a creer que a Noboa no se le daría el apoyo popular suficiente como para triunfar en un sistema electoral como este. Creo que eso se va a ir disipando con el paso de las horas, de los días, y que finalmente se va a validar el resultado electoral que se fue planteando el día domingo. Lo importante en todo esto es que una derrota del correísmo en Ecuador de alguna manera confirma que no es tan fácil volver para aquellos que creían que esto era una cuestión simplemente de proscripciones personales o de una especie de moda. Lejos de eso, me parece que Ecuador ya ha confirmado en varias ocasiones con diferentes tonalidades que no está dispuesta a volver al socialismo del siglo XXI, que bastante daño le hizo a ese país en una época, hay que decirlo, en la que estaban dadas las condiciones para que Ecuador progresara con bastante facilidad. Estamos hablando del comienzo del siglo que le daba un montón de virtudes y ventajas a aquellos países que tenían posibilidades de crecer de la mano de sus commodities. Bueno, eso finalmente no ocurrió, la gente creo que comprendió la peligrosidad de esa oferta electoral y el domingo no tuvimos ni más ni menos, y no quiero dejar de decirlo, un voto más en contra del correísmo que a favor de Noboa, ¿no? Porque estamos hablando de un candidato que tampoco concitaba tantos amores como para llevarse un triunfo tan contundente. Creo que esto tuvo mucho más que ver con el rechazo a regresar al pasado que con una dinámica de optimismo hacia el futuro. Ahora, pasemos a hablar de Chile, que es un escenario bastante relevante para efectos de hacer una evaluación en términos generales de América Latina, de América del Sur, con motivo pues, de la historia reciente política de Chile. En el 2019 pues, estallan estas manifestaciones conocidas como el octubrismo, ¿no? El movimiento octubrista que promueve una asamblea constituyente. Piñera abrió la puerta a ello, ¿no? Y se dio un proceso constituyente que no se logró concretar. Hubo dos asambleas y no se pudo establecer una nueva constitución. Boric pues, es rechazado por una izquierda que está decepcionada de que él no haya logrado lo que se pretendía y el motivo por el cual llegó a ser presidente. Y por otra parte está la derecha chilena que nunca lo quiso, ¿no? Y ahora tenemos un escenario en el que los tres principales candidatos a la presidencia son de derecha: Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Y en este escenario político, José Antonio Kast y Johannes Kaiser han llegado a un acuerdo. Alberto, ¿crees que esta preferencia electoral por los candidatos de derecha evidencia en Chile un desencanto hacia el movimiento octubrista y la izquierda inclinada hacia el socialismo del siglo XXI? Sí, me parece que ahí hay dos fenómenos que concurren, ¿no? Por un lado, el fracaso del gobierno de Boric a todas luces. Fracasó para propios y extraños, ¿no? Fracasó para quienes decían que era una amenaza para la continuidad del crecimiento chileno y fracasó para los mismos que lo promovieron. Con lo cual, y gracias a que el sistema político chileno no permite reelección, al menos no en términos sucesivos, obviamente se abre la puerta para esta elección que tiene muchas particularidades, Oscar, ¿no? Por un lado, no nos olvidemos, el sistema permite la presentación de muchos candidatos, de candidatos independientes, una carrera muy sofisticada, más parecida a lo que hemos visto en países como Perú, en la que se puede dispersar mucho el voto. De hecho, acordémonos que cuando Boric se enfrenta a Kast en la segunda vuelta electoral, ambos obtienen porcentajes relativamente bajos de votos en la primera instancia
y se consolidan como candidatos para el balotaje en virtud de esta dispersión electoral. Por otro lado, recordemos que esa elección del 16 de noviembre del 2025, que es la elección presidencial, tiene un prolegómeno anterior, que es la del 29 de junio, en el que se van a definir las primarias de los espacios políticos, y ahí obviamente hay mucha discusión en lo que podríamos llamar el oficialismo o el pseudo-oficialismo de partidos de izquierda y socialistas que no encuentran un vehículo para resolver su interna. Y por otro lado, esta buenísima explicación que diste sobre lo que podría pasar con el mapa de la derecha. Pero no nos olvidemos que veníamos de una centro-derecha bastante apacible en Chile con los 2 mandatos del ya fallecido Sebastián Piñera. Veremos si ahora vamos a un modelo, si se quiere, un poco más duro, y ahí sí el efecto contagio de Argentina podría tener alguna influencia de la mano del fracaso de Boric. Es decir, podrían concurrir 2 factores muy preponderantes: el apoyo de Estados Unidos, el acompañamiento ideológico de Argentina con la presidencia de Milei y una izquierda que ha desilusionado a propios extraños, ¿no? Efectivamente, tenemos que al margen de la izquierda más tradicional, que sería la que representa Evelyn Matei, está José Antonio Kast, que es un conservador liberal en términos económicos, y por otra parte Johannes Kaiser, cuyo partido representa una escisión del Partido Republicano de José Antonio Kast, y que es, digamos que tiene una posición más liberal libertaria. Ambos se han unido y parece algo evidente que hay en esta unión, este pacto, aún no se sabe cuál de los dos será el candidato, que habría pues una influencia de lo que se está viendo en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei está teniendo bastante éxito en materia económica. Y en este escenario estamos a unos 6 meses de las elecciones parlamentarias en Argentina. ¿Cuáles crees que, o digamos, por cómo está yendo el gobierno de Javier Milei y el éxito que está teniendo y el respaldo que se mantiene hacia su presidencia, cuáles crees que sean, pues, no los resultados, sino hacia dónde crees que vayan estas elecciones legislativas en Argentina? Bueno, en realidad, como el presidente de la Nación no renueva demasiados legisladores, recordemos que hace 4 años atrás, cuando se elegían los diputados que van a ser reemplazados en elecciones de medio término, esa fuerza política obtuvo solamente 2 bancas, con lo cual todo lo que pueda obtener es ganancioso en términos de su posición relativa en la Cámara de Diputados, y en el Senado no tenía ningún senador en esa elección, con lo cual vamos a ver también el ingreso de senadores y diputados nacionales en un número muy significativo, te diría cualquiera sea el resultado. No obstante eso, la mayoría de las encuestas en Argentina, a pesar de que estamos todavía distantes unos cuantos meses, le dan un triunfo al presidente de la Nación en la elección parlamentaria y por supuesto le permiten estar un poco más cerca, aunque no obtener una mayoría propia. Pero por supuesto con ese número mucho más cercano al quórum y a la mayoría parlamentaria, la negociación con pocos espacios políticos le permitiría eventualmente conseguir la aprobación de leyes, lo cual cambiaría el humor también social en Argentina en términos de aquellos que apoyan las políticas públicas del presidente Milei. Esa elección va a ser muy poquitas semanas antes de la elección chilena. Sí. Estamos hablando de 3 semanas antes del proceso presidencial de Chile, y creo que, conociendo la personalidad y la dinámica que Javier Milei le imprime a la forma de hacer política, es bastante probable que haya un apoyo explícito de Javier Milei a algún candidato cuando esto empiece a disiparse con mucha más contundencia. No nos olvidemos que Chile tiene un sistema de segunda vuelta y que eventualmente podría haber, como decíamos hoy, dispersión de candidatos, y ahí diría, Argentina va a jugar mucho más fuerte para tener un aliado que ideológicamente sea compatible con las políticas que se están llevando adelante en Argentina. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación de Bolivia y del Perú. Seguimos en Informe Extra analizando el mapa político de América del Sur, acompañados por Alberto Medina.
periodista y analista político. En esta edición hemos analizado pues, la situación de Brasil, la situación de Ecuador, el escenario político en Chile, que tendrá, y también el de Argentina, en donde la figura de Milei tiene bastante influencia a nivel regional, porque se ha convertido en un referente político pues, que escapa, pues, que va más allá pues, de las fronteras, no solamente de América del Sur, sino en el mundo. Ahora bien, con respecto a Bolivia, Alberto, el MAS, el Movimiento al Socialismo, que era el partido es el partido fundado por Evo Morales, quien ahora está en otro partido, ha gobernado entre el 2006 y hasta la fecha, con una breve interrupción entre los años 2019 y 2020. Evo Morales y Luis Arce han llevado a un país que ya era pobre al desastre. ¿Consideras que en las elecciones que se van a dar este año pueda darse un giro en la política de Bolivia? Dependerá mucho del talento opositor, porque también está muy demostrado que sociológicamente Bolivia tiene una diferencia geográfica, social, donde hay una parte próspera del país que suele votar a partidos opositores y una parte tradicional de Bolivia que ha apoyado a estos movimientos de izquierda y ha consolidado un fracaso para un país que tendría un potencial gigantesco si no fuera por estas políticas tan empobrecedoras. En ese contexto, si la oposición logra resolver su interna, si logra resolver, y de hecho entiendo que están en ese proceso, tratando de descartar candidatos, tratando de que queden pocos postulantes de ese espacio, quizás tengamos una chance de ver cómo se puede reversar tantas décadas de fracaso en Bolivia, pero depende en buena medida más del talento de la oposición que de lo que pueda hacer el oficialismo y por supuesto siempre está el fantasma del fraude que merodea en regímenes como este y que por supuesto, como pasó en Venezuela, podrían ser la piedra del zapato, ¿no? Alberto, para terminar, en el Perú hay 43 partidos políticos inscritos, que es más del doble de los que participaron en las elecciones del 2021. En esas elecciones, el voto de la derecha se dispersó entre Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Y cada vez que hay elecciones en el Perú suele darse pues, que un candidato antisistema pone al borde pues, del abismo al país. Y en estas últimas elecciones, ese candidato fue Pedro Castillo, que logró imponerse gracias a la dispersión del voto de la derecha. ¿Consideras que existen posibilidades o qué tan posible ves de que se repita un escenario como este en las elecciones del próximo año? Primero, falta mucho para llegar al abril del 2026 y pueden pasar todavía muchas cosas. Lo segundo es que me parece que la política peruana ya cambió la bisagra. Creo que el fallecimiento de Fujimori cambia totalmente la dinámica de la discusión política institucional en Perú y abre la puerta a una conversación bastante más civilizada y menos pasional que la que tuvimos hasta aquí, porque claro, el triunfo de Castillo también tuvo un componente antifujimorista muy fuerte, que dividía a la sociedad, lo hizo durante mucho tiempo y creo que ese no va a ser el ingrediente principal del debate político peruano en la elección del año que viene, con lo cual esperaría un poco más. Es un sistema que invita a la dispersión, es un sistema que invita a buscar la candidatura a través de una segunda vuelta, obteniendo poco porcentaje de votos, pero me parece que quizás el sistema madure hacia ofertas más sólidas que puedan convocar a las sociedades de propuestas en un país muy extraño, ¿no? Un país que crece a pesar de la política. Alberto, como siempre, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Hasta pronto. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.